Buenas tardes, Mónica. Bienvenida a nuestro programa de Training Courses for Business Development en nuestros 10 Minutes Talk. Es un placer tenerte con nosotros hoy y nos encantaría saber de qué te motivó a convertirte en cofundadora de Mubu y cuál es Ujú. la historia detrás de su creación. Oh, qué buenas preguntas. Me encanta. Muchas gracias primero que todo por invitarme y por escuchar la historia de Mu, que es bien interesante. Yo soy diseñadora gráfica de profesión y es muy interesante porque esa carrera, sobre todo en la universidad que estudié yo, que es la Universidad de Chile, tiene como una malla bien global. Entonces, en ese contexto aprendes de economía, de finanzas, de un montón de temas y de alguna forma te desarrollan para que tú puedas hacer diseño, digamos como tal, pero más productos de diseño, diseñar productos, servicios, ese tipo de cosas. Entonces, siempre me llamó la atención resolver problemas y problemas reales de la gente y desde ahí cuando me metí a trabajar me metí mucho en el digital y ahí me desarrollé, aprendí mucho de UX, de Customer Experience también, que es un tema muy relevante en el minuto de diseñar un servicio. Cualquier startup en el minuto de tener que hacer un product market fit tiene que tener claro el journey de cada uno de los clientes. Por lo tanto, creo que desde ahí fui como capturando información y conocimiento. Trabajé en la industria aeronáutica, en aerolíneas, siempre en la parte digital. Trabajé en retail y también trabajé en una startup que fue mi primer paso en Chile por el emprendimiento, una startup que se llama Cumplo, que es actualmente una fintech, que básicamente en ese tiempo era un peer-to-peer lending o créditos entre personas, como un crowdfunding, pero de créditos para personas, entre personas. Una iniciativa muy linda, pero muy naive para los tiempos en los que estoy hablando del 2012 a 2013, para los tiempos en donde comenzamos a trabajar en ese proyecto, que era muy lindo, pero como te digo, muy basado en confianzas y en cosas que en Latinoamérica nos cuesta, ¿ah? Desarrollar negocios así. Por lo tanto, pero sí me picó mucho el bicho del emprendimiento, de entender de qué se trataba, de hacer este desarrollo de un MVP y de todos estos conceptos como de innovación y que los encontré demasiado interesantes. Entonces, de ahí mi, mi necesidad de hacer cosas diferentes y cosas nuevas. Siempre he sido curiosa desde chica y me gusta harto aprender, por lo tanto, siempre buscando como la zona de incomodidad, entre comillas, me expongo a ciertas cosas, tanto en los trabajos en los que he estado como en la vida misma, me expongo como a la incomodidad un poco para probarme, ¿sí? Para probarme que soy capaz de ir al siguiente nivel. Entonces, desde ahí, en un minuto en que estaba en el retail estaba como un poquito incómoda. Unos ex compañeros de Cumplo, por eso cité a Cumplo, me animaron a participar en una idea que tenían relativa a cómo resolver el problema de salud preventiva, que era bien general, y yo dije, ya, a mí siempre me ha gustado el deporte, entonces encontraba que me estaban hablando y me dijeron, no, es que hay un concepto que es trabajar sobre la prevención en salud, en donde tú podías ahorrarle cientos de millones de pesos a la gente en el futuro, si es que la educas y ellos entienden la importancia que tiene el deporte y la alimentación a lo largo de su vida. Por lo tanto, trabajar sobre esos temas creemos que eventualmente en el futuro va a ser lo que lo va a llevar. ¿Por qué? Porque básicamente la población con el sedentarismo y después de la pandemia aún peor, con el sedentarismo y con la falta de buena alimentación y de buena nutrición, se está enfermando mucho. Entonces creemos que esto es un súper mega tema para meterse. Y a mí esa venta me emocionó muchísimo. Dije, o sea, vincularme con salud, vincularme con deporte. Yo practico mucho también de mindfulness y de wellness. Lo encontré atómico y dije, ya, listo, me sumo. Y dentro del equipo, que éramos tres en ese minuto, estaba el CTO, que yo había trabajado con él en Cumplo, en la startup anterior, y yo dije, donde vaya Francisco, yo voy, o sea, me sumo, como sea. Y ahí, entonces dije, ya, listo, me sumo, voy, no hay problema. Y bueno, hablé, obviamente en ese minuto estaba recién casada, tenía una hija chiquitita, y hablé con mi familia básicamente y les conté esto y si me apoyaban y bueno, sí, conté por suerte con todo el apoyo para poder emprender y comenzamos. Así que empezamos
a entender un poco el trasfondo de la industria, del bienestar, el tamaño de la oportunidad que teníamos, a quienes eventualmente podríamos vendérselo, a qué mercado podría parecerle atractivo esta idea. ¿Cómo fue el proceso de convertir esta idea en una realidad y cómo ha evolucionado Mubu desde entonces? Así que empezamos a explorar y a entender y a idear cuál iba a ser finalmente la solución, que terminó siendo Mubu, que es una aplicación que te incentiva a hacer actividad física a cambio de recompensas, básicamente. Tiene una fuerte componente de gamification que te motiva y te va enseñando a lo largo del camino a cómo tú puedes mejorar tu performance en términos de desarrollo de actividad física partiendo de la unidad básica, que es caminar, que son los pasos, y desde ahí entonces tú puedes ir desarrollándote como un mejor deportista, entre comillas, amateur, ¿sí? Hacemos competencias, tú en la medida en que van pasando los días y vas ganando, vas obteniendo puntaje diario por la actividad física o por cuánto caminas, entonces vas obteniendo categorías, luego también vas pudiendo competir en estas famosas como competencias que nosotros les llamamos, que las segmentamos de acuerdo al rendimiento que tú tienes y vas pudiendo acumular puntos que te permiten luego canjear premios. En este caso puedes canjear directamente descuentos, por ejemplo, con alianzas comerciales que tenemos, o también puedes canjear premios si es que el programa, por ejemplo, lo tiene adoptado tu empresa. Hoy día los mayores clientes que tenemos son laboratorios médicos y empresas que desarrollan a través de MOO programas de calidad de vida para sus colaboradores. Así que eso es un poco MOO hoy. Hemos complementado la propuesta de valor con temas mucho más profundos de asesoría nutricional, telemedicina, asesoría psicológica también. Estamos pensando en incorporar financiero, pero por ahora estamos bien enfocados más como en la parte de bienestar, más centrado en la persona. Así que ahí estamos. Ese es Mubu. ¿Cuáles son los siguientes desafíos y los siguientes retos de Mubu? Creo que el siguiente desafío es cómo a través del ecosistema de bienestar que existe en el mundo. Hay millones de aplicaciones que se dedican a hacer distintas cosas, a traquear actividad, las mismas aplicaciones que tienen los wearables, que vienen en los teléfonos, cómo poder hacer sinergias entre todos, cómo poder contactarnos y generar un ecosistema mucho más poderoso que realmente pueda influir en, en el comportamiento de las personas. Tú sabes que las tasas de sedentarismo se dispararon posterior a la pandemia. Esto conlleva temas muy heavy, muy duros mentales también, de salud mental. En Chile hay graves problemas de salud mental declarados sobre todo en población de entre 18 y 32 años, o sea, gente joven que después de la pandemia pasaron diversas cosas, del tipo perder trabajo, del tipo engordar, del tipo, y que no ven la luz. Entonces, ¿cómo nosotros con distintos servicios podemos hacer partnership para poder apoyar a estas personas y poder en conjunto generar un círculo virtuoso que pueda ser capaz de empujar y sacar adelante a la mayor cantidad de gente posible? Eso creo que es como el desafío que tenemos hoy, independiente que obviamente tenemos que facturar y que tenemos que vender y que nos tiene que ir bien, digamos, para poder seguir sobreviviendo como startup. Pero yo te diría que como propósito, Mubu tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través del conocimiento y de la ejecución de ejercicio, de Muy actividad bien, física. muy bien. Nos gustaría conocer más sobre tu papel en Mubu. ¿Cómo ha sido tu Ujú. experiencia liderando el desarrollo de producto y la innovación en la empresa? Como es una startup, la verdad es que ahí uno como founder, yo fui CEO durante 4 años y hoy día soy parte del directorio solamente, porque ahí viene ya una reflexión que voy a hacer posteriormente, pero uno tiene que entender como co-founder cuándo es el minuto de dar un paso atrás, ¿no? Como de decir, ok, cumplí mi misión, ahora le toca a otra persona entrar. Y bueno, la verdad es que partimos con el desarrollo de productos muy enfocado en las necesidades que nosotros veíamos que existían, porque básicamente Movo tiene dos clientes, tiene el cliente final como cliente y a las empresas también que contratan estos servicios. Y entonces tenemos dos clientes al mismo tiempo y tenemos que saber entender las necesidades de cada uno. Entonces nos fuimos a entender primero
a empresas qué necesidades tenían en relación al manejo de bienestar y de calidad de vida de sus colaboradores. Al mismo tiempo, estamos trabajando con farmacéuticas, por ejemplo, también entender qué es lo que necesitan mejorar, cómo poder desarrollar un buen programa de fidelización a través de una aplicación, incorporando gamification, haciendo mejoras del producto súper tailor-made en un principio, pero tomando decisiones súper pensadas en cómo escalar estas pequeñas soluciones, cómo escalarlas y que sirvieran y fueran útiles para la totalidad de nuestros clientes. Entonces, desde ahí, bueno, con el apoyo obviamente de mi CTO, íbamos ideando un poco la estrategia de cómo íbamos avanzando en el desarrollo de producto. Ambos somos expertos un poquito en desarrollo de producto digital, entonces no nos costaba mucho ponernos de acuerdo en el cómo, sino más bien en dibujar cuál iba a ser la estrategia y cuál era nuestro camino final, qué es lo que queríamos lograr finalmente. Cómo íbamos a incentivar a la gente a que se moviera más, cómo generar la mejor estrategia de zanahoria, entre comillas, para lograr que el objetivo final, que era una alta tasa de usabilidad de la aplicación y que también el lifetime value fuera lo más largo posible, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos fuimos enfocando. Pero pasó que en la mitad del desarrollo del negocio, cuando nos estaba yendo efectivamente muy, muy, muy bien en términos de generar alianzas comerciales y también generar nuevos clientes, vino en Chile estallido social el 2019, Uf, octubre del 2019, y también una linda pandemia posterior a eso. El contexto, ¿ah? Entonces uno dice, o sea, nadie puede tener tan mala suerte de estar emprendiendo, desarrollando un producto que vuela la cabeza y venga un contexto como este que realmente ahuyenta a cualquiera. Entonces nos tocó resistir. Por suerte en Chile existen fondos Corfo del gobierno que te permiten pasar o capear estos temas. Nosotros, bueno, ese es otro rollo, ¿no? Como fundador o como CEO tú te haces cargo y dices, bueno, tengo que reconocer que esto no está bien, ¿cachai? Y tengo que salir a buscar cómo poder mantener o garantizar la subsistencia de mi startup en estas condiciones, digamos, que me va a costar de nuevo generar contactos comerciales, me va a costar arrancar de nuevo. Entonces, en base a eso, ¿cómo me planifico? Y desde ahí entonces que decidimos armar el deck de inversión para poder ir a levantar capital y tener nuevos socios, invitar a participar a gente que nos pareciera interesante y que sumara también al ecosistema. Y a eso nos abocamos. Entonces, yo particularmente a principios, a finales del 2020 y principios del 2021 me dediqué a hacer levantamiento de capital y lo logramos. Una empresa se incorporó y participa dentro con un porcentaje importante, con lo cual a mí me da un poco, me permite respirar y salir porque fueron 4 años de mucha intensidad y de mucho estrés también. Entonces yo ahí tomé la decisión de dejar como CEO a una chica del equipo que es full comercial. Nosotros ya nos habíamos dedicado a hacer un producto muy fino, muy bien hecho. Entonces ahora se lo pasamos al Javi, Javi, véndelo. Ahora tú te dedicas a venderlo. Y es así como ha logrado subsistir Momo hasta hoy. Ya lleva 6 años y un poquito más. Ya break-even ya dejó de ser una preocupación, ya nuestros números estamos en números azules, ya tenemos reconocimiento, ya llevamos un tiempo en el mercado, por lo tanto la prospección comercial ya no es tan dura, sino que ya se acercan clientes directamente a nosotros y es bastante más fácil. Así que eso, lo logramos. hemos llegado casi al final de nuestra entrevista y nos gustaría saber si nos puedes dar 3 consejos a emprendedores que estén pensando en iniciar o que estén en inicios de su propio negocio. Ya, primer consejo que yo aprendí en la vida, ¿sí? Porque cuando uno emprende es como tú creas un negocio, pero también te creas tú como persona. Es mucho de desarrollo personal y mucho de conocerse a uno mismo para poder desarrollar un buen negocio, que es un poco confuso, pero es real. Entonces, desde ahí, mi primer consejo sería hablar, 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 conversar con todo el mundo, meterse en el ecosistema de donde quiera que tú estés,
en el ecosistema emprendedor, conocer a la gente, ir a los meetups, ir a las sesiones de levantamiento de capital de alguna entidad pública o privada, hablar con company builders, hablar con CVCs, y mostrar, hablar, conversar con gente, eso es lo principal. Todo el mundo te va entregando feedback. Cada persona que conocí creo que da la posibilidad de agregar un poquito más de valor a tu diseño. Así que por ahí, check. Segundo, lo que dice todo el mundo, pero que es real, es resiliencia. Porque efectivamente hay que desarrollar una piel resistente para todas las veces que te dicen que no. Y luego yo diría que lo último, muy interesante y que lo descubrí no tan temprano como yo quisiera, es desarrollar capacidades de comunicación eficientes, fíjate. Aunque suene medio obvio, cuando uno está emprendiendo y te toca contar en poco tiempo las ideas claras y precisas y dejar a tu interlocutor encantado con lo que tú estás haciendo, necesitas entrenarlo y desarrollar estas capacidades y habilidades de comunicarlo fácil, rápido, con energía, ganas, con una sonrisa, a pesar de que te esté Siempre. yendo pésimo. Entonces, porque es como igual a éxito, ¿cierto? Sí. Al hablar y el comunicarse bien. Entonces, Famoso, no. el famoso elevator pitch. Elevator pitch, hay varios, hay pitch de 5, yo tenía pitch de todos los tipos, tenía del tipo elevator de 5 minutos, de 10 minutos, de 3 minutos y medio, tenía pitch de todos los formatos ya armados, como que a veces sentía que me ponía a play. Entonces es divertido, pero es un ejercicio que hay que hacer y que para la vida en general sirve después un montón. Para lo que quiera que tú hagas, el desarrollar habilidades, buenas habilidades de comunicación, sirve un montón. Y por último, algo que no es una habilidad ni un consejo, pero humildad es muy importante para escuchar y para recibir cualquier comentario, independiente de si es positivo o negativo, recibir cualquier comentario y reflexionarlo. Creo que es fundamental. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros tu proyecto de Mubu y también los consejos para los emprendedores. Muchas gracias, Hubert, por la entrevista. Muchísimas gracias.